Bendiciones a todos, hermanos. Vamos a continuar con nuestras charlas. Estamos tomando del libro de Deuteronomio, capítulo 11. Y estamos mirando la analogía, ¿verdad?, desde el versículo 8, sobre esta historia del pueblo de Israel, real por cierto, de cómo el Señor quiso ponerles en una posición distinta, darles libertad, sacándoles de la tierra de esclavitud en la que vivían, para llevarlos a la nueva tierra que el Señor quería que posean. Y Él decía que la tierra a la cual Él les estaba llevando no era la tierra, no era como la tierra en la que efectivamente los israelitas en su momento habían vivido. Entonces, bajo esa figura, efectivamente podemos nosotros entender mucho de lo que el Señor nos ha dado en la tierra como analogía, la nueva vida que nos dio. Es decir, la vieja vida que nosotros teníamos en el hombre adámico, que es una vida de esclavitud, de la cual efectivamente nosotros no podíamos librarnos por nosotros mismos, y la intención en el corazón del Señor de darnos la nueva vida, la vida de Él, que no es una vida cambiada, no es una vida en la que el Señor nos va cambiando. Ahí es donde ya comenzamos nosotros a fallar, porque esto no se trata de mejorar algo que estaba dañado, ¿sí? El Señor nunca quiso arreglar la vieja vida o la vieja tierra que efectivamente tenía Egipto. El Señor lo que quería es llevarles a una tierra distinta, absolutamente diferente, y de hecho la propia Escritura nos muestra lo que es esa tierra. Es una tierra en donde el principal proveedor y el que bendice absolutamente es Dios. Es decir, el que provee es Dios, el que bendice es Dios, el que está detrás de cada circunstancia es Dios. Mientras que en la tierra de Egipto, ¿no es cierto?, quien gobernaba, ¿quién era? El faraón. El faraón es nuestro yo. Usted dice el faraón es Satanás. Bueno, usted, Satanás, la carne y toda la maldición que existe en el primer hombre es el cóctel que vive en su propia alma, es usted mismo. Usted está combinado con todo aquello. De ahí que el faraón es su yo, el faraón es su ego. Porque si algo efectivamente el Señor quiere que termine en nosotros, es que dejemos nuestro egoísmo, porque nuestro egoísmo es la raíz de todos los problemas, las dificultades, las luchas, y aún nuestro egoísmo, que es nuestra propia voluntad queriendo cosas fuera de la voluntad de Dios, es la que hace que nosotros no podamos mantener una relación sana con nuestro Señor. Y es por esto que ese viejo hombre no se puede mejorar, esa vieja creación no se puede mejorar, ¿verdad? Lo único que el Señor hizo con esa vieja creación es crucificarla. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, darle fin, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Hay otros versículos que dicen, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Y también dice la Escritura, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Es decir, la muerte de nuestro viejo hombre para Cristo en la cruz fue inminente. La razón por la que Cristo murió en la cruz, ¿sí?, no solamente fue el perdonar nuestros pecados, sino fue el acabar con nuestro viejo hombre. Porque el grave problema que usted tiene es que, si es bien cierto, usted ha recibido el perdón de todos sus pecados, y esto está claramente determinado en la Escritura, pero el problema que usted tiene es que usted sigue pecando, que usted sigue siendo de alguna manera aquella persona que intenta no pecar. Y el Señor no solamente que tenía que dar una solución a sus problemas de los pecados que usted era incapaz de poder pagar, sino también que Él debía dar una solución a la razón de su pecado, que es su viejo hombre. Y la única manera de darle solución a aquello era crucificándolo en la cruz del Calvario. No hay otra fórmula. En la Escritura, la fórmula es que usted muera juntamente con Él. Esto de la muerte sustitutiva de Cristo, que a veces se enseña, en un sentido tiene cierta razón, pero la muerte sustitutiva que no le incluye a usted no tiene razón en la Escritura. La muerte sustitutiva es que Él subió a la cruz, pero lo subió juntamente también a usted. Y si usted no muere juntamente con Él, entonces usted puede recibir el perdón de pecados, pero sin embargo va a seguir viviendo una vida miserable. Romanos capítulo 7, porque usted va a seguir haciendo aquellas cosas que sabe que no debe hacer,
y usted se va a encontrar con una ley del pecado y de la muerte que le gobierna todo el tiempo, y usted va a llegar, ¿verdad?, a la posición de Pablo, ojalá lleguen, y ojalá lleguemos todos en un momento determinado, a entender que somos unos miserables y que no tenemos ninguna posibilidad de solución. El problema es que como muchos no ven que la solución es Cristo, de hecho el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ya nos dice la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la respuesta para su vida es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias doy a Jesucristo, porque si es que Él vive en mí y ya no vivo yo, entonces la vida de Él es inmaculada, la vida de Él es poderosa, la vida de Él es todo lo que yo necesito para poder recibir la nueva vida que efectivamente el Señor me ha dado. Fíjese que no es una vida cambiada, es una vida intercambiada, es una vida en donde el Señor desecha la mía y mete la suya dentro de mi corazón por medio de su Espíritu. Eso es lo que estamos mirando en estos versículos de Deuteronomio capítulo 8. Así que hemos llegado al punto en donde en esta hoja de ruta que nos determina el versículo 8 de Deuteronomio 11, en donde primeramente nos dice guardad, y seguimos insistiendo porque guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo, y ya lo hemos hablado, vaya a las charlas anteriores, y usted se va a dar cuenta que el guardar los mandamientos no es más que guardar la vida de Cristo en mi espíritu, porque Cristo es el que cumplió todos mis mandamientos. El Señor le mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que Él pueda cumplir toda la ley y todos los profetas. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley? No, yo he venido para cumplirla. Yo he venido para cumplirla, y dijo, y de cierto les digo que antes de que todo se acabe, antes de que todo pase, ¿verdad?, no pasará hasta que la última jota y la última tilde de la Escritura no se hayan cumplido. ¿Quién cumplió todo eso? Jesucristo. Porque la demanda de Dios al cumplimiento de la ley solamente la puede cumplir una vida, y es la vida de Cristo. Porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si la ley es espiritual y yo soy carnal, ¿cómo lo carnal puede cumplir lo espiritual? Eso dice la Escritura. Son dos especies totalmente distintas y diferentes. De allí que lo único que puede cumplir lo espiritual es lo espiritual. Y gracias al Señor, porque ahora nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu y ahora somos espirituales. El problema es que tú eres espiritual cuando naciste de nuevo, pero todavía no entiendes bien, no has recibido la revelación que debes recibir de quién eres. Tú crees que sigues siendo la misma persona, ¿verdad?, de hace 20, 30, 40, 50 años, no importa la edad que tengas. Tu identidad está atada, ¿verdad?, a tu nacionalidad, está atada a tus padres, está atada, ¿verdad?, a tu ámbito social, yo qué sé. Tu identidad está atada a todo lo que tú sabes que eres en la carne, pero eso justamente fue lo que Cristo crucificó. La pregunta es, ¿quién tú eres ahora? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás verdaderamente en Cristo, tú eres nueva criatura. Pero si tú, por ejemplo, te sigues reconociendo como un pecador, tienes un problema. Porque tu identidad sigue siendo una de pecador, y la Escritura dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Si tú crees que eres pecador, pues vas a seguir viviendo una vida de pecado. Pero si tú crees a tu Padre y sabes que eres nueva criatura, entonces tú no te debes permitir el seguir pensando, ¿verdad?, que eres lo que ya no eres. Ayer veía en uno de esos memes en las redes sociales que decía, lo que ya no eres, déjalo ir. No tiene que ver nada con los temas que estamos hablando, pero cae justamente aquí. Lo que ya no eres, déjalo ir. Así que muchos de ustedes o muchos de nosotros, y hoy estamos todavía atados a nuestra vieja creación, que está bajo maldición. Ojo con eso. Así que no tratemos de cambiar lo que Dios mismo maldijo. No esperemos nosotros encontrar bendición en el ámbito de la maldición. No esperemos nosotros encontrar libertad cuando hablamos, por ejemplo, de que alguien está preso en una cárcel, en la cárcel, cuando efectivamente estás preso y no puedes salir tú a la libertad en la que puedes hacer cualquier cosa fuera en la calle. Lo mismo sucede en ámbitos espirituales, ¿verdad? O del alma. Tú no puedes buscar bendición
en el lugar en donde estás preso, en el lugar en donde efectivamente, ¿verdad? Toda tu vida no es más que el resultante de la maldición que el Señor tuvo que echar a la vida adámica. De allí que el Señor desea con todo su corazón que tú te identifiques con lo que Él ha hecho en tu propia vida. En la medida en que tú le comienzas a creer a Él. No te olvides que la Escritura dice que en esta nueva relación, en esta nueva dispensación que es la gracia, la manera como nosotros accedemos a esta gracia en la cual podemos estar firmes es por medio de la fe, no es por obras. En el viejo hombre todo es por obras. En el viejo hombre todo es si me merezco o no me merezco. Pero en la nueva criatura es todo por la gracia de Dios. Es todo no porque me merezca, sino por quién soy. ¿Y quién soy delante de los ojos de mi Padre? Soy su Hijo amado. ¿Por qué soy su Hijo amado? Porque la vida de Cristo ahora es mi vida. ¿Tú crees que tienes la vida de Cristo? Pues es por fe que uno comienza a apropiarse de esa realidad. Pero no esperes tú que seguramente se te aparezca un ángel con una espada y te diga, oh, aquí estoy. No, eso no existe. La manera como Cristo aparece en cada uno de nosotros es por el poder de su Espíritu. Es por esto que fíjese, si nosotros de alguna manera pudiésemos hablar con los apóstoles, que en su momento los apóstoles tuvieron una relación muy estrecha con Cristo, obviamente, ¿no? Pero era Dios con nosotros. Fíjese que hay tres instancias que son muy importantes que tenemos que ver nosotros en nuestra vida. Primero, Dios se comienza a revelar a través de las cosas creadas, nos dice la Escritura. Es decir, Dios se revela por las cosas creadas y Dios se comienza a revelar por medio de los profetas, porque Él comienza a mandar profetas para que hablen en nombre de Dios. Así es como Dios se revelaba al pueblo. Después Dios mismo dice, ahora voy yo en persona. Dios con nosotros. Cuando le dijo el ángel que le ponga nombre, llámale Manuel, que es Dios con nosotros. Muy bien, Dios con nosotros es Cristo mismo. Cristo incluía todo lo que Dios es. Y en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Muy bien, y resulta que Dios con nosotros, los apóstoles se admiraban al ver a Jesucristo, las maravillas que les hablaba, las palabras de vida eterna, todos los milagros que hizo, y para ellos era una maravilla, ¿no? Y de hecho, cuando Cristo les comentó que tenía que morir, a muchos les pesó en el corazón porque no querían perder a Cristo. Habían llegado a tener una relación tan estrecha y tan bonita porque se reunían todos los días, caminaban con Él, comían con Él, veían los milagros, Él les resolvía los problemas. Es decir, tenían, ¿verdad?, al Consolador con ellos en vivo y en directo. Y cuando ellos escucharon que Cristo iba a morir por palabras del mismo Cristo, porque tenía que entregar su vida por todos nosotros, obviamente ellos no lo entendían todavía así, porque estaban en su carne. Ellos se entristecieron en gran manera, al punto que vino Pedro y le dijo, Señor, por Dios, no permitas que te suceda eso, que no te pase todo esto de que vas a ir a la cruz. Y ahí fue que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás estaba tentándole a través de las buenas intenciones de Pedro. Fíjese lo que son nuestras buenas intenciones en la carne. Señor, ten misericordia de ti, que no te pase eso. Oye, nosotros decimos, oye, obviamente esto le está saliendo de lo más profundo del corazón a Pedro, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo identifica que detrás de esas palabras suaves, hermosas y preciosas, y detrás de todo ese gran amor de Pedro, estaba un fantasma, una realidad que se llamaba Satanás. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sí? Así es nuestra carne. Así es nuestra carne. En las cosas más lindas, más preciosas, más sublimes está metido justamente el ángel de la muerte. Y es por eso que el único que nos puede librar de todo aquello es Él. Muy bien, Dios con nosotros. Y el Señor les dice una gran verdad, porque los discípulos estaban tristes, porque el Señor les dejaba. Les dijo, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué dijo esas palabras? A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque ahora venía la dispensación en donde ya no era Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Esta es la dispensación que usted tiene ahora en su espíritu, Cristo viviendo en usted.
la vida poderosa del Señor acompañándole 24/7 a donde usted vaya, en donde usted esté. La capacidad de que usted pueda accesar a esa vida todo el tiempo y usted pueda nutrirse. Ese es el árbol de la vida que ahora usted tiene en lo más profundo de su espíritu. Y esa vida es a la cual usted tiene ahora acceso. Y de esa vida es la que nos estamos perdiendo, lamentablemente. Esta es la nueva tierra en la cual nosotros vamos a vivir. Entonces, cuando nos habla de guardar, nos está hablando de que guardemos esa vida, que ya está en nosotros. Cristo primero nos ha sido hecho por Dios sabiduría, después nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación y redención. Eso es lo que Cristo nos ha sido hecho por Dios. Es el regalo de Dios para que Él sea su santidad, su santificación. Es decir, usted no necesita venir al trono de la gracia con sus buenas obras. Usted necesita venir con las obras de Cristo. Usted necesita venir con la justicia de Cristo. Usted necesita venir con la vida de Cristo que ya la tiene. Usted cuando viene al Padre, usted tiene que oler a Cristo. Si usted no huele a Cristo, no pasa nada. Porque este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿En quién? En Cristo. Pero vea que usted nace del mismo linaje. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Que Él es el primogénito de muchos hermanos. Y nosotros, usted y yo, somos los hermanos, así que tenemos el mismo Padre. El Señor Jesucristo les decía a los discípulos: yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fíjese que en la nueva relación con el Señor, y ya lo hemos hablado aquí anteriormente, lo primero que Dios quiere no es que Él sea nuestro Dios, sino que Él sea nuestro Padre. Si no es primero Él nuestro Padre, no puede ser nuestro Dios. Yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La única manera como tú puedes verdaderamente, ¿verdad?, ser o hacer o reconocer a Dios como Dios es que primero sea tu Padre. Lo primero que Él quiere es que tú entres en una relación de hijo. Si tú no entiendes esto, tienes un problema. Y nosotros vemos esa figura maravillosa, ¿no es cierto?, en la parábola del hijo pródigo. Porque cuando el hijo pródigo se fue, ¿verdad?, de su hogar, despreció en un momento determinado todo lo que tenía, le pidió al padre que le dé la herencia que le correspondía, el padre se la entregó, fue y se gastó todo en mala vida, se quedó sin un centavo, fracasó, llegó un momento en donde se moría de hambre dando de comer a los cerdos, y resulta que decía: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? En la casa de mi padre, hay muchos jornaleros. Y por lo menos voy a regresar a la casa de mi padre ya arrepentido, ¿no? Obviamente. Señor, ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero por lo menos, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasó cuando el hijo llegó? Cuando el hijo llegó, el papá dice que salió corriendo a verlo. Es como que siempre lo estuvo esperando. Esa es la posición del padre para ti, escúchame bien. La posición del padre para ti es que Él está esperando que tú verdaderamente te pongas en la posición de hijo, que tú vengas en posición de hijo. Sí, seguramente tú cuando llegas al Señor vas a llegar arrepentido, llegas a tu Padre y dices: no soy digno de ser llamado tu hijo porque soy un pecador, porque no valgo para nadie, porque no sirvo. Sí, esa ha sido tu experiencia, pues de acuerdo, pero las buenas noticias es que tu Padre no se fija en eso, porque Él pagó la deuda y pagó la cuenta con la sangre de su Hijo Jesucristo, de todas tus maldades, de todos tus pecados, de todos tus errores, de toda la vieja creación. Es decir, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si el que juzga es el que nos redimió. Si el que juzga es el que dio a su propio Hijo por nosotros, ¿quién podrá efectivamente acusarnos? Porque todo pecado, toda maldad,
todo error que cometiste en tu vida, todo aquello que puede ser difícil de aceptar, cualquier cosa, todo fue incluido en el paquete de gracia y de bendición que Dios te dio a través de Jesucristo. ¿Tú crees? Pero cuando llegó el hijo pródigo le dijo: Señor, Padre, no soy digno, ni siquiera dijo, no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Qué hizo el padre? Ni siquiera escuchó las palabras del hijo, sino que dijo, lo abrazó, lloró, dice la escritura, de emoción. Y el punto central de esto es que el Señor le dice, y el padre le dice: mi hijo muerto era, y he aquí que ha resucitado. La nueva vida de Cristo en nosotros es la resurrección que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que efectivamente esto es lo que le podamos presentar al Padre. Él tiene para ti preparadas vestiduras de santidad, de justicia y de bendición, la cual es la vida de Cristo que ya está en ti. Esto no es algo que Él tiene que hacer, es algo que ya hizo. La vida de Cristo está accesible a ti. Y esto es lo que estamos justamente mirando. Tenemos nosotros, por un lado, el guardar ya, ¿verdad? Y después a la escritura nos dice guardar, prescribir. Vea los verbos en el versículo 8. Vea los verbos: guardar a Cristo como mi justificación, como mi justicia, como mi sabiduría. Siempre aférrese a Él, porque Él es su sabiduría, su justificación. El enemigo y su carne siempre le van a tratar de llevar otra vez a usted. Este es el secreto del enemigo. Más o menos nuestra carne, porque sabe Satanás lo que le gusta a nuestra carne y cómo llevarnos allá. Nuestra carne más o menos es como, ¿no es cierto?, esa trampita para poder capturar un ratón. Es decir, Satanás pone el queso. Él siempre pone el queso. Y cuando nosotros vamos al queso nos está llevando al tema de nuestra carne. Y el queso puede ser, ¿verdad?, algo que me guste, puede ser una preocupación, puede ser un disgusto, puede ser un temor, puede ser un miedo, puede ser cualquier cosa que está en el ámbito de la carne. Puede ser cosas buenas del viejo hombre. Por esto es que la Escritura tiene que dividir lo que significa el alma y el espíritu, para que el Espíritu Santo nos muestre lo que es de la carne, aún lo bueno de la carne. Todo lo que es nacido de la carne, carne es, y el todo incluye lo bueno y lo malo. Todo lo que es nacido de la carne no tiene sentido para el Señor, carne es, y los que viven conforme a la carne no le pueden agradar. Entonces, cuando efectivamente Satanás te mete, ¿no es cierto?, al ámbito de la carne, porque ahí te ha puesto la trampita, cualquiera que sea, y no se olvide que eso viene a través de nuestra mente, y nosotros efectivamente picamos la carnada. En ese momento Satanás nos tiene presos porque nos tiene en el ámbito de la carne, de la muerte, y ahí comienza a operar lo que hablábamos la semana pasada, la ley del pecado y de la muerte. Y como es una ley, pues estamos fritos, porque en esa ley nuevamente volvemos a pecar, ¿no es cierto? Y Satanás nos acusa, nos da con todo, comienza otra vez a poner nuestra mirada en nuestros pecados, en nuestras maldades, en lo que hemos hecho, en lo que debíamos hacer, en lo que no hemos hecho. Nos dice que no calificamos, que no valemos para la gloria de Dios, que somos una basura, que mejor nos matemos nomás porque no vale. O la otra manera como Él tiene de hacerlo cuando ya ve que estamos más animaditos es no. Sí, tiene razón, efectivamente el Señor tiene razón, yo no puedo seguir así. Así que yo desde el día de hoy voy realmente a arrepentirme de todo corazón, voy a pedir perdón y voy a volver a hacer todo lo posible para que no pase. Otra vez estás en el ámbito de la carne. No te dejes llevar a ese lugar. No te dejes llevar a ese lugar porque te está llevando, ¿verdad?, efectivamente a la ley del pecado y de la muerte, y en esa ley mueres. No hay opción. No te dejes llevar, y te puedes dejar llevar por tus propias insinuaciones en tu propia mente, en tus propios sentimientos, en tus propios deseos, en el propio dolor de sentir que las cosas no están bien en tu vida. Te puedes dejar llevar por los demás, por el consejo de los demás. No caigas en el error, no caigas en el error de entrar en el ámbito de la carne, así sea la buena parte de la carne, porque Satanás te tiene preso. Satanás te mete a la ley del pecado y de la muerte. Y habíamos hablado la semana pasada que en estas tres leyes, la ley del pecado y de la muerte que mora en mí, vea usted Romanos 7, ¿verdad? Pero también está la ley de la mente que quiere hacer el bien, pero que no tiene la capacidad para hacerlo. Romanos 7, la ley de la mente, que es la parte buena que Dios creó en el ser humano.
De ninguna de estas dos leyes nos podemos librar, porque la ley de la mente quiere hacer el bien, pero ahí es donde se levanta la ley del pecado y de la muerte en la carne y te lleva cautivo a hacer lo que sabes que no debes hacer. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero gloria a Dios, porque tenemos en cambio en el Espíritu, en el Dios en nosotros, tenemos el Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y me libra de la ley de mi mente, y me libra de la ley externa, en la que normalmente la ley externa a mí me está acusando porque no soy capaz de poder cumplirla. Dios ha hecho las cosas con mucha sabiduría para que usted hoy reciba esa vida preciosa, que no es una vida cambiada, es la vida vieja nuestra desechada, así sea buena. No quiere el Señor, nunca tuvo en su corazón, escuche bien, nunca el Señor tuvo en su corazón el deseo de hacer de usted una buena persona. Vea usted cuando Él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de ¿quién? A nuestra imagen y semejanza. ¿Usted cree que Dios es un buen tipo? ¿Usted cree que Dios simplemente no peca? No. La vida de Él es eterna, la vida de Él es santa, justa, ni siquiera tiene que ver nada con el pecado. Nosotros muchas veces creemos, ¿no?, que si tan solo yo dejaría de hacer esto o dejaría de hacer el otro, pues ya estaría más que tranquilo y Dios habría cumplido su objetivo. Pues déjeme decirle que no, porque el momento en que usted deja de hacer esto y lo otro, todavía no ha cumplido la meta de Dios. Usted ya es imagen y semejanza de Dios. Cuando usted ya no peca o ya no hace estas 2 o 3 cositas, usted ya es imagen y semejanza de Dios. No, usted sigue estando en la muerte, y prueba de aquello es que si usted ya fuese imagen y semejanza de Dios por no hacer estas 2 o 3 cositas que antes hacía o que le disgustan a otros, ¿sabe qué va a pasar? Usted ya no debería morir, porque la Escritura dice que toda alma que pecare, esa también morirá. La pregunta es, si sus pecados han sido perdonados, ¿no es cierto?, y resulta que ahora usted ya no debería morir. La pregunta es, ¿por qué Cristo murió? Si Cristo nos dice en la Escritura que nunca pecó, ¿por qué murió? Él pudo haberse mantenido en la vida humana por todos los siglos de los siglos, como si lo hubiese querido. Pero Él murió porque no es la vida que Dios quiere ni para su Hijo ni para usted. Todo lo que Dios quiere para el Hijo es lo que quiere para usted. Él lo que quiere es que usted sea de la misma especie de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él quiere que usted sea un Dios hombre. Pero entienda bien, no lo entienda desde la carne, porque por ahí a veces andan hablando de los dioses hombres. No. Aquí hablamos del Dios hombre porque Cristo es nuestra vida, porque Cristo vive en mí, porque mi viejo hombre está crucificado y está muerto, y la vida de Cristo es la que me vivifica desde mi espíritu hasta mi alma y hasta mi cuerpo. Y esa vida es algo real, es una vida que tú puedes comenzar efectivamente a disfrutar a partir del día de hoy. Pero nosotros nos atoramos, nos atrancamos en Romanos capítulo 7. Por favor, lea Romanos capítulo 7. Entre a leer Romanos capítulo 7. Dígale al Espíritu Santo que le dé luz y sabiduría, y le aseguro que usted se va a ver allí en un espejo. Pero el Señor nos ha permitido que también el apóstol nos dé Romanos 8. Porque en Romanos 8 está, ¿verdad?, la obra del Señor viviendo, expresándose y manifestándose en tu propia vida. Y ese es el vivir por el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que muy bien, guardad. Y ahí habla de otro verso que dice prescribir, y habíamos dicho que ¿qué es lo que nos prescribe Dios a todos y cada uno de nosotros? Sine qua non. Tú seas buena persona, te esté yendo muy bien en la vida,
seas una persona que esté con problemas, con luchas, con dificultades, con aflicciones, la prescripción de Dios para tu vida es Cristo. Punto. La prescripción para tu vida es Cristo, porque lo que tú necesitas es la vida de Cristo siendo una realidad en tu vida, porque la vida de Cristo incluye toda la provisión y previsión de todos los días, de las circunstancias y de las necesidades que tú todavía tengas que enfrentar en tu carne. Punto, se acabó. Ese es el trabajo del Señor. Siempre Él nos va a traer a Cristo como lo que tú necesitas, porque Él incluye todas las respuestas. Así que Él siempre nos va a prescribir a Cristo. De ahí que perdemos el tiempo, hermanos. Perdemos el tiempo cuando nosotros nos acercamos en oración a Cristo pidiéndole que nos arregle temas externos. Ya lo hemos dicho aquí más de una vez, porque en la vida de Cristo, ¿no es cierto?, está provisto y previsto todas las bendiciones que Dios efectivamente te ha dado. Se ha adelantado a tu día. La Escritura nos dice que Él es escudo alrededor de nosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú contactas con el Espíritu, y ahora tienes el Espíritu que el Señor te dio para que efectivamente se mezcle con tu espíritu humano y ese espíritu sea uno solo, la Escritura nos dice que el que se une al Espíritu del Señor es uno con Él. Así que el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre son mezclados, es un solo espíritu. Y ese espíritu, ¿verdad?, comienza efectivamente a darte a ti la vida, el entendimiento que necesitas, y ese espíritu que es escudo alrededor de ti, porque Él no duerme. Pues cuando tú vas a dormir, no es que el espíritu también se acuesta al lado tuyo y te dice buenas noches, nos vemos mañana. No, como el espíritu no duerme, ¿sabes qué está haciendo el espíritu? El espíritu está contigo aún, ¿verdad?, mirando tus sueños para aún cambiar estas cosas, y el espíritu está haciendo algo maravilloso. La Escritura nos dice que Él nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a Él le encanta, Él está esperando que tú tengas conciencia y te despiertes para que efectivamente Él sepa que estás contigo. A ver, no es más ni menos como la contemplación de la madre para su bebecito. Cuando la madre tiene a su bebé y el niño se duerme, ¿sí? ¿Qué hace la madre cuando el niño se duerme? Está chocha, así decimos acá, ¿no? Enamorada del niño, ¿no? Lo está contemplando, sus cejitas, su naricita, sus oíditos, cualquier movimiento, y está ahí feliz. Pero el niño está dormido, está inconsciente. Claro, ¿qué está esperando la mamá? Que el niño se despierte para atenderlo. Ya la mamá, mientras él está durmiendo, ¿qué ha hecho? ¿Ha provisto todas las cosas para el niño o no? El bañito, la comidita, ¿verdad? Para limpiarle todas sus temas biológicos, yo qué sé. La mamá está trabajando y el papá está trabajando. ¿Para qué? Para el bien del niño. ¿El niño lo sabe? No tiene ni idea. El niño lo que hace es despertarse, llorar, y enseguida está el pecho de la madre, o está la tetita, la comida y la provisión. Hermanos, así es Dios con nosotros. Así es Dios. ¿Qué tal si el niño tuviese que levantarse cada mañana y orar en el nombre de Jesucristo? Yo te pido, Señor, que en el día de hoy mi mamá me dé el sustento y me dé la leche del seno. ¿Usted vería eso normal? Algo está mal, ¿verdad? La vida que nuestro Padre nos dio, que es la vida espiritual, que es la vida increada de Dios, que es la vida eterna, que es la vida maravillosa, esa vida está en ti. Y esa vida, ¿por quién crees que es mimada? ¿Por quién crees que es amada esa vida? ¿Por quién crees que es vigilada y por quién crees que es provista? Por nuestro Padre Celestial. Él quiere que tú entres al conocimiento de esta realidad y que no sigas viviendo anclado en una carne que no te deja disfrutar de todo lo que Él te ha dado. Pero nosotros seguimos anclados todavía en nuestra pobreza. Seguimos anclados en nuestra bajeza. Seguimos anclados en nuestras incapacidades. Y seguimos nosotros persuadiendo a Dios que si tan solo yo pudiese ser sanado de esto, que si tan solo yo pudiese hacer realidad
¿verdad?, esta meta que me he trazado. Que si tan solo mis ingresos fueran menores, que si tan solo mi esposo, mi esposa, mis hijos fueran así, asado y cocinado, que si tan solo viviría en otro país, que si tan solo no hubiera coronavirus, porque ya estamos en lamentablemente en esta circunstancia, pero si tan solo nada, porque Cristo es la respuesta de todo, para todos. Cristo trasciende este mundo, Cristo trasciende tus necesidades. La palabra del Señor, que es viva y eficaz, es creadora, está en ti, está en tu corazón, está en tu espíritu, gratis. No hay que pagar para eso, no hay que poner diezmos ni ofrendas para eso. Simplemente se recibe por gracia, porque por gracia recibiste. Dad de gracia, dice la Escritura. Es un trabajo que Él ha hecho, es el amor de nuestro Padre para ti y para mí. Ese amor precioso es el que nosotros nos estamos perdiendo. Así que esto es lo que Él nos prescribe. ¿Qué le parece? Siempre te va a prescribir Cristo. Así que si es que tú estás buscando que Él te dé otras prescripciones, seguramente vas a ir a otros médicos, pero esos médicos no te van a dar ninguna solución. Ahí dice otra perspectiva, dice para que seáis fortalecidos, que es lo que vimos la semana pasada, para que seáis fortalecidos. Este es el propósito central del Señor en tu vida, que tu nuevo hombre, que tu nueva creación sea fortalecida. La Escritura nos dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. Porque en ese entonces se peleaba de que si yo soy circuncidado, de que si no, la religión, que es lo mismo, ¿no? Hoy se pelea de que si hablo en lenguas, de que si no hablo en lenguas, de que si soy de esta denominación, que si es que no soy de esta denominación. Entonces todo el mundo estamos confundidos, nos volvemos sectarios. Así que aquí, ni el ser esto ni el ser el otro vale nada, ni el ser circuncidado o no circuncidado, que ahí dividen dos partes importantes. Los circuncidados de aquel entonces eran los religiosos de aquel entonces, el pueblo judío, y los no circuncidados eran todos los que no eran el pueblo judío, los incrédulos. Entonces el Señor dice, a ver, aquí ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Eso es lo que vale para Dios. La nueva vida, el nuevo hombre, el Hijo maravilloso que Él ha puesto en tu vida. Esto es lo que vale para Dios. No vale para Dios cuán bien te portas, cuánto tú estás aportando a la economía de la iglesia, cuánto tú estás participando en las actividades de la misma. Esto no es un tema de participar de actividades. Esto es un tema de participar de la vida de Él. Si la vida de Él no está en ti, entonces ya tú puedes participar en muchas actividades, puedes tener, ¿verdad?, muchos temas sociales para ayudar a los pobres, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes dar diezmos, ofrendas, pero de nada te va a servir para relacionarte con el Señor, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la realidad. ¿Creemos nosotros a nuestro Padre? Muy bien, Él quiere que seamos fortalecidos. Y nos habíamos quedado la semana pasada en este punto, para que entréis. Yo creo que ya muchos de nosotros, evidentemente, queremos entrar. Queremos tomar la buena tierra que el Señor nos dio, la nueva vida que el Señor nos dio. Y no es fácil, hermanos, porque nos confundimos. No es fácil porque Satanás, nuestra propia carne, el mundo nos siguen engañando y nosotros seguimos cayendo efectivamente con la trampita del ratón. Tú contra algo que nunca vas a poder luchar, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que nos escuchan, es contra tu propia carne. Luchar contra tu carne es caso perdido, porque tu carne es caso perdido, es tan caso perdido que el Señor la crucificó. Si no, Él pudo haberla cambiado si hubiese querido. Pero contra la carne nada. Él dijo, he aquí el hombre es carne y todos los deseos de su corazón son de continuo el mal. Por tanto, raeré de la tierra al hombre que he creado. Lo sacaré de raíz. Esa vida la voy a sacar de raíz. Y eso es lo que Él está haciendo en tu vida. Sacando la vida vieja de raíz de ti para poner la vida, implantar la vida poderosa de Cristo.
en tu propia vida, que es lo que necesitas, porque esta vida es comenzar a vivir la eternidad desde hoy y para siempre, forever, para siempre, por toda la vida. Gloriosa palabra del Señor, porque es algo que nos permite comenzar a experimentar a partir del día de hoy. Para que entréis. Muy bien. En este entréis habíamos hablado la semana pasada de que para tener acceso a la vida que Él es, primero debemos dejar entrar a nuestro corazón la vida que Él es. Ya esto lo hemos hablado, el nuevo nacimiento, ¿no? Y ahí leímos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea los capítulos anteriores, que aquí están estos temas. Y también hemos visto 1 Corintios 3:16, que decía: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Y concluíamos que este no es un reproche, ¿no sabéis? Es, si no saben, entérense, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que se enteren. Si para ustedes esto ha sido un versículo que por ahí alguien les leyó, pues no, es verdad, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa ser templo del Espíritu Santo? Pues que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ok, ¿para ustedes esto es simplemente un concepto o es una realidad? ¿Ustedes están contactando con la vida del Espíritu? ¿Ustedes pueden sentir en su corazón lo que Él es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Mire, el Señor nos dice algo muy importante, como un sentir de vida que el propio Espíritu nos da. Dice que los que viven según la carne, ¿qué van a producir? Estas obras, y esto produce muerte. ¿Qué es la muerte? Ya hemos dicho que la muerte no solamente es la muerte del cuerpo, sino la muerte es el sistema de muerte en el que nos encontramos. La muerte es miedo, es temor, incertidumbre, desánimo, amar al mundo, amar las cosas del mundo. Todo eso la Escritura lo llama como muerte, ¿ok? Pero la Escritura dice que los que viven conforme al Espíritu, ¿qué produce el Espíritu? Dice dos cosas: vida y paz. Pic, se acabó. Vida y paz. La vida de Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa aquello? Que cuando las cosas están mal fuera, que cuando las cosas no se están moviendo, que cuando hay dificultades y hay luchas, si es que yo contacto al Espíritu, la vida de Él se hace real en mí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está conmigo, y no me doblego ante ninguna de las circunstancias que tengo enfrente, porque el Señor está trabajando en mí y Él está poniendo su vida y su paz, y su vida y su paz también van a doblegar la circunstancia que tengo enfrente mío. ¿Qué tal? Y el Señor conoce tus debilidades, y el Señor conoce tus luchas, y el Señor conoce tus necesidades. Por tanto, Él te ha dado la vida de Él para que se levante en ti y saque fuera todo aquello que de alguna manera quiere hacerte frente. Porque el poder de Dios está contigo. Esto no es religión, esto es relación, esto es vida, esto es Cristo viviendo en ti. Esto es Cristo manifestándose en ti. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, si no sabéis, Padre, tu palabra dice esto, porque la palabra de Él es la que está comprometida, no la mía. Y la Escritura dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Muy bien, Señor, yo quiero que esto sea vida para mí, porque tú lo has dicho, yo lo creo, pero yo necesito que tú me lo reveles, porque este sabéis no viene de la enseñanza del pastor. Este sabéis no viene de la enseñanza de un curso bíblico. Este sabéis viene de la enseñanza del Espíritu a nuestro espíritu. A eso es lo que nosotros llamamos revelación de parte de Dios. Tú necesitas saber que eres templo del Espíritu de Dios. Saberlo, no conocerlo con tu mente. Pero ahora que lo tienes, porque es palabra de Él. Y si no lo tienes, pues este es el momento para que lo sepas. Este es el regalo que Dios te quiere dar. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. El que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él.
Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú tengas relación de hijo, quiere que sepas que eres hijo, que no eres cualquier empleaducho, no eres pariente lejano. Él quiere que tú sepas que eres príncipe. ¿Qué dice la Escritura cuando Pedro nos habla de qué somos nosotros? Pedro nos dice que nosotros, tú eres eso, pero tienes que recibirlo por fe. Él dice que nosotros somos linaje escogido, que somos sacerdocio real o real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido por Dios. ¿Qué más quieres? Eso es lo que tú eres. Pero como no lo sabes, no se te ha sido revelado, porque tú has creído que esto se trata de que tú seas un buen tipo, una buena persona y de que tú cumplas los mandamientos de Dios. Déjame decirte que no es así, porque el que cumplió todos los mandamientos y todos los profetas está en ti, vive en ti para convertirse en tu vida, y lo que tú tienes que hacer es disfrutar de toda la buena tierra que Él te quiere dar. Mira, y en esta misma idea, cuando estamos hablando de que entremos, otro verbo, la entrada, para entenderlo bien, la entrada, la puerta, la entrada estrecha es nuestro espíritu y el camino espacioso es nuestra alma, de acuerdo con este versículo. Fíjate, Lucas 13:24. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, dos puertas. ¿Eso está en tu corazón? ¿Está dentro de ti? No, no está hablando de la puerta de la iglesia de Roma o de la iglesia evangélica o de la iglesia, no. Está hablando de la puerta interior. Dos puertas. Entrar por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha, estrechita, en el que solamente puede entrar uno. ¿Usted alguna vez ha estado en alguna puerta en donde solamente entra uno y no pueden entrar dos? Sí, ¿verdad? Un pasadizo en donde no hay chance para más. ¿Ok? Entrad por la puerta estrecha. Ese es el espíritu que está en ti. Ese es el espíritu que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Ok? Pero dice, porque ancha es la puerta. Hay una puertota anchísima en donde podemos entrar muchos. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Tu alma, tu carne. Porque cuando nosotros queremos efectivamente entrar, podemos nosotros tomar estas dos opciones. Entrar por la puerta estrecha, porque el Señor dice, muchos son las que entran por ella. Claro, lógico, como es tan ancha, es tan espaciosa, muchos son las que entran por ella. Pero por la puerta estrecha, entonces pocos son las que entran por ella. La puerta que el Señor nos muestra es el espíritu que está en ti. Esa puerta es por la cual tenemos que entrar. La puerta del alma tiene muchas entradas, porque tiene entradas a través del discernimiento de la mente. Hablábamos la semana pasada. La gente puede pensar de muchas maneras y el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muy bien, parte de eso. Todo pensamiento humano no es pensamiento del Señor. Los pensamientos de Él vienen desde el espíritu. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, por ende mis caminos no son vuestros caminos. Así de sencillo. Entonces, cuando hablamos nosotros del alma, de las emociones, muchísimas opciones. Mucha gente dice, toma la decisión que sientas. Y la Escritura nos dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. La gente muchas veces toma decisiones en función de lo que siente. Fíjese que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero he aquí son caminos de muerte. Siempre. Cuando nosotros creemos aún que los caminos son buenos, son caminos de muerte, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne lleva a la muerte. Espacioso es el camino que lleva a la muerte y a la perdición, dice la Escritura. Así que tú tienes el alma cuando hablas de la voluntad. Voy a tomar la voluntad como la puerta para tomar decisiones, para hacer el esfuerzo, etcétera.
Sigue siendo la puerta ancha. Sigue siendo el camino espacioso. Peor si es que efectivamente nosotros vamos por los desenfrenos de la carne. Ese es el camino, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Escritura. Porque si no hay nada más, ¿qué hacemos nosotros? Más bien no divirtiéndonos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si eso fuese todo, entonces todos deberíamos estar de fiesta. Y todos los días, porque es lo único que tenemos. Pero no es así, evidentemente. ¿No es cierto? También es el camino que lleva, ¿a qué dice la Escritura? A la perdición, a la muerte. Entonces, la puerta estrecha está en tu espíritu, hermano. Ok, vamos a centrarnos en la puerta estrecha. Si el Señor nos ha dado su espíritu para que contactemos a Él, ¿cómo nosotros contactamos el espíritu? La Escritura nos lo dice. Justamente también en Romanos 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. También está en Romanos capítulo 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Muy bien. Ahí está, de alguna manera, ¿verdad? El cómo nosotros determinamos en dónde o en qué puerta nos fijamos. Cuando yo pienso en las cosas que son de la carne, cuando yo pongo mi corazón, mi mente en las cosas que son de la carne, y ya pues discernamos, todo lo que es de la carne es lo bueno y lo malo del hombre adámico. Eso es lo que es de la carne, todo lo bueno y lo malo del hombre adámico. Eso es poner mi mirada en la carne y también evidentemente en los desenfrenos de la carne, más fácil, ¿no? También es poner mi mirada ahí. Porque si yo sigo poniendo mi mente en las cosas de la carne, entonces yo voy a seguir produciendo carne. Digamos que la materia prima que requiere mi ser para producir carne son pensamientos de la carne. Los pensamientos de la carne se convierten en acciones de la carne, se convierten en hechos de la carne. Pero la Escritura dice: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Muy bien, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? El Espíritu es el Señor, las cosas de Cristo. ¿Tú piensas en las cosas de Cristo? ¿Tú piensas en lo que Él es en ti? ¿Tú piensas en la provisión que Él ya te ha dado? ¿Tú piensas en la sangre preciosa que Él te dio y con qué propósito? ¿Tú piensas en que efectivamente Él acabó tu vieja creación? ¿Tú piensas en que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti? ¿Tú piensas en que si ahora tú estás en el Espíritu produce vida y paz? ¿Tú piensas en eso? ¿O lo que tú haces es normalmente a veces venir y leer 3 versículos bíblicos o escuchar una predicación como esta que te anima posiblemente? No porque yo hable, en absoluto. Si es que alguien nos ha animado de esto, no vuelva a ver. Porque si es que el Espíritu no toca nuestro corazón, no tiene sentido lo que estamos diciendo. El Espíritu tiene que jalarnos las orejitas, pero para bendición. Si alguien sale acusado de esto, que no sea el hecho de decir: ¿qué estoy haciendo si tengo la vida de Cristo para mí? También vea lo que está escuchando. Porque el Señor no quiere que tú salgas de aquí, discúlpame la expresión, con el rabo entre las piernas. Él quiere que salgas con esperanza. Él quiere que salgas animado, porque el Señor no vino a condenar al mundo. El Señor no te vino a condenar. El Señor no te vino a aplastar. El Señor no vino a poner cargas que tú no puedas sobrellevar. ¿Sí? El Señor vino a que tú seas salvo, a que tú tengas libertad con Él, a que tú tengas esperanza. Por eso es que la Escritura llama que Él es el otro consolador. Él es nuestro consuelo. Si tú necesitas algo, hoy es el consuelo, la provisión, el amor, la comprensión, el poder, la provisión, la santidad, la justicia, todo lo que Él es. Está a tu disposición porque te pertenece. Tú eres del mismo linaje de Él. Tú no eres cualquier personita que nació. Buenas noticias, el Señor nunca quiso mejorarte, Él quiso eliminarte en cuanto a la vieja persona para darte la nueva vida que es Él. Eso es lo que te corresponde por derecho. Cristo lo ganó para ti. El apóstol dice
en un versículo algo maravilloso. Dice que nosotros debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Escuche bien, todo hombre puede ser presentado perfecto en Cristo Jesús. Mientras que el humanismo lo que cree es que nosotros podemos irnos perfeccionando, el Señor lo que ha hecho es crucificar al imperfecto, porque la imperfección nunca puede llegar a ser perfecta, y darnos al perfecto como nuestra vida. Arrancamos desde la vida del perfecto. Entonces, necesitamos, hermanos, entender que ese espíritu que mora en ti hoy y que está con el Espíritu Santo es la puerta estrecha. ¿Tú estás verdaderamente contactando esa puerta? ¿Tú te conformas simplemente con lo que diga el pastor, con lo que diga la Biblia o con lo que diga la predicación y de aquí te olvidaste? ¿Y tu mente en dónde está puesta después? ¿Tu mente inmediatamente va a la carne? ¿A pensar en qué? ¿En las preocupaciones? ¿En las necesidades? Ahora, Dios no quiere que seamos autómatas, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú comienzas a entender que la mente puesta, esto de la mente puesta es algo que tú determinas, gracias a Dios, es algo que tú decides. Tú puedes poner, ¿no es cierto?, la mente allí, si quieres. Si mañana tú tienes, yo qué sé, Satanás te comienza a molestar o a acusar con algo y él te recuerda estico que hiciste, aun cuando Dios ya te lo perdonó. ¿Y cómo tú pones tu mente en la carne? Haciéndole caso y comenzando a decir, ay sí, pero es que por esto fue, es que por esto no fue. Ya, ¿tu mente en dónde está? Estás en el terreno de Satanás, estás otra vez agarrando el anzuelo, ¿ok? Si mañana resulta que alguien te acusa por algo, él quiere que efectivamente tú sientas que estás siendo acusado por Dios mismo. Y el Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. Esa es la pregunta, nadie, porque Él es el que justifica. Él es el juez que justifica. Nadie te puede acusar. Alguien te está acusando. Y la Escritura habla de Satanás como el acusador de los hermanos. Porque él es espectacular en acusar. Oiga, es terrible cuando uno vive una vida de acusaciones y de condenación. Romanos capítulo 7. Es terrible, porque cuando tú caes en la trampa del enemigo, estás poniendo tu mente, efectivamente, estás poniendo tu mente en la carne. Él te acusa, tú le paras bola, comienzas a tratar de justificarte. ¿Sabes qué es lo primero que comienzas a sentir? No vida y paz, sino que sientes un sentir de muerte. Un sentir de alejamiento de parte de Dios, un sentir de que chúzale, estoy en pecado, ¿y ahora qué hago? Un sentir de castigo, un sentir de condenación. Eso vendrá de nuestro papá. Usted le ve al hijo pródigo cuando vino donde el papá y le dijo, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus siervos porque soy un pecador. Y usted, ¿qué hizo el papá? Ah, sí, hijo, tienes toda la razón, eres un pecador, mira, hiciste mal, yo te advertí, yo te había dicho que no hagas eso, que esto te iba a pasar factura, así que mira, déjame pensarlo. ¿Usted vio esa respuesta? ¿Quién tenía en el corazón la acusación? El hijo. ¿Qué tenía el padre en el corazón? Amor, perdón, restauración, resurrección, vida, fiesta, gozo. ¿Qué es lo que el Señor te quiere dar a ti? Tenemos que ser libertados de nuestra vieja manera de vivir, porque es desde donde nuestro Padre nos quiere sacar, de la esclavitud de Egipto, para que podamos entrar efectivamente a la vida gloriosa de nuestro Señor y Salvador, que es la nueva tierra que Él nos quiere dar para que poseamos. Dejo con este versículo, entonces solamente para terminar, entrad por la puerta estrecha. La puerta ancha, pues, hay muchas opciones, todo lo que viene del alma. Ahora, la puerta estrecha también nos habla. ¿Quién es la puerta estrecha? El Espíritu que está en ti, también te habla. ¿Qué te dice? Venga, venid a mí todos los que estéis
cansados y cargados. Para ustedes, para mí. Es esta palabra, ese es el Espíritu. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Porque seguramente Él sabe que tú estás luchando, que tú estás llorando, que estás afligido, que tienes dolor en tu corazón y que no sabes cómo resolver todo esto. Venid a mí todos los que estéis amargados, todos los que estéis cargados, que yo ¿qué haré? Yo os haré descansar, yo os haré descansar, dice el Señor, yo, porque yo soy tu descanso. Yo soy tu parácletos, yo soy tu abogado, yo soy tu consolador, yo soy tu consuelo en este momento. ¿Por qué las cosas no nos funcionan? ¿Por qué seguimos con dolores? ¿Por qué seguimos con angustias? Porque a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos a Cristo morando en nuestro espíritu, no lo contactamos porque nosotros tenemos una carga pesada, teniendo que cumplir mandamientos, teniendo que de alguna manera mostrar a los demás lo que somos, lo que no somos, lo que no estamos viviendo, etcétera, etcétera. Tenemos una carga pesada, las cosas no nos salen, a veces quisiera salir corriendo de todo esto, entonces vivimos una vida miserable de cristianos. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero, por Dios, el Señor ha puesto su Espíritu para que lo contactes, porque el Espíritu de Él da vida y paz. Por ahí comienza, y está en tu espíritu. Cuando el Señor te llama, Él te llama con amor. Cuando el Señor ha permitido en tu vida circunstancias y situaciones, crisis por las cuales tú has tenido que pasar para reconocer que fuera de Él nada puedes hacer, pues nada, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él tiene para ti ya la salida perfecta, la salida permanente. Él tiene para ti hoy el poder para sacarte del hueco y del hoyo en el que te encuentres. Él no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Y Él tiene el poder de levantar hasta de los muertos. ¿Cómo no te puede arreglar cosas que son absolutamente menores que esas? Pero ¿le has dado la oportunidad? ¿Le has dado realmente el crédito que significa la fe para que tú puedas tomarte de Él? Y para que tú puedas efectivamente comprobar en tu propia existencia que es verdad. Esto es un tema de fe, hermanos. Hasta que nos muramos. Si en algo nosotros nos tenemos que fortalecer, si en algo tenemos que perseverar, si en algo tenemos que trabajar, es permanecer firmes en la fe, creyéndole todos los días. Esto no fue un asunto de levantar una mano en algún día glorioso en donde aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, porque ya el Espíritu entró en ti y el Señor te dio esa vida maravillosa. Pero ahora también la Escritura dice que ese justo que nació en ti vivirá por la fe. ¿De qué se nutre? ¿De qué se alimenta ese justo? No de tus buenas obras, de la fe que tú le pongas a Cristo Jesús, que es tu nueva vida. Vamos a continuar la próxima semana. Amén.